La gran mayoría de las personas en México son practicantes de la religión católica. Se estima que hay más de 80 millones de católicos en el país norteamericano y es el segundo país latino con más seguidores después de Brasil. Para los católicos, el guía espiritual, el maestro de las doctrinas cristianas, el sensei de las enseñanzas de fe, es sin duda responsabilidad de los sacerdotes. Desgraciadamente, la Iglesia Católica ha vivido momentos muy oscuros, pues muchos de estos sacerdotes han sido privados de la vida y otros más sufrieron algún atentado. Pero también muchos fieles se han pronunciado con respecto a la poca credibilidad de algunos clérigos con señalamientos y acusaciones graves. En este video verás 4 historias de sacerdotes que fueron atacados, exponiendo así la vulnerabilidad de estos cuando se encuentran en el ojo público. Juan Angulo Fonseca nació el 24 de enero de 1970 en San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, México. Se ordenó sacerdote el 2 de mayo de 1998. Desde el 16 de marzo del año 2017 era cura en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el Valle de Guadalupe, Jalisco. La tarde del viernes 10 de febrero, cerca de las 5:50 de la tarde, el padre Juan Angulo se encontraba en un terreno conocido como Rancho Unión de Guadalupe, en Atotonilco el Alto, en Jalisco. Poco después, un hombre con la cara tapada se acercó sospechosamente al sacerdote, portaba una escopeta y sin más detonó el artefacto de fuego para posteriormente huir de la escena en motocicleta. Según las primeras investigaciones y reportes de la Fiscalía de Jalisco, el motivo del conflicto fue una disputa por un terreno familiar. Esta disputa se intensificó y llevó al trágico desenlace. Tiempo después, la Fiscalía afirmaría que el perpetrador era el propio hermano del párroco. El hombre de nombre Guadalupe ultimó al sacerdote por problemas patrimoniales, específicamente por la disputa del terreno. La Fiscalía también aseguró que buscaba al sospechoso al menos en 3 estados de la República. La tétrica escena quedó registrada y posteriormente la grabación fue compartida en redes sociales. Se presume que hubo al menos 2 detonaciones. Una de esas detonaciones fue de gravedad, según el Instituto de Ciencias Forenses. La Iglesia y autoridades locales condenaron el homicidio y solicitaron oraciones, lamentando la pérdida de un servidor de la comunidad. La gran pregunta es, ¿hasta dónde es capaz de llegar un ser humano en su afán de obtener un patrimonio? ¿Vale la pena quitarle la vida a esa persona con la que compartiste y creciste? El resultado de la ambición es un hermano sin vida y otro prófugo, que finalmente nunca disfrutarán de esas tierras. Norberto Rivera Carrera nació el 6 de junio de 1942 en la Purísima Tepehuanes, en Durango, México. Norberto ingresó al Seminario Diocesano de Durango. Además estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, Italia. El 3 de julio de 1966 se ordenó como sacerdote por el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro durante el cierre del Concilio Vaticano II. Norberto Rivera siempre estuvo rodeado de dudas sobre su honorabilidad como hombre de fe gracias a sus acciones sobre su ya cuestionada trayectoria como clérigo. Desde la supuesta venta de los derechos de la imagen de la guadalupana hasta el atentado en 2018. Si hablamos de polémicas con el cardenal, no es poca cosa. En 2017, el medio Univisión reveló que Rivera aparecía vinculado a propiedades de lujo mediante una empresa que compró departamentos en Santa Fe, en una zona exclusiva de la Ciudad de México. El cardenal, por su parte, negó ser propietario directo, pero los documentos vinculaban las adquisiciones con su círculo muy cercano. La Iglesia no sancionó ni investigó formalmente este caso. Hasta la fecha, no hay consecuencias judiciales o eclesiásticas públicas por estas adquisiciones. Norberto siempre fue claro en su postura tradicionalista. Ha sido muy crítico en cuanto al matrimonio igualitario, el aborto y la educación sexual en las escuelas públicas, lo que generó tensiones con sectores progresistas y grupos de derechos humanos. Tener una postura conservadora no es para nada malo. Lo que sí es contradictorio es que también fue acusado de encubrir casos de pederastía, especialmente al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado de abusar sexualmente de más de 60 menores. Lo que dejó claro que hay una doble moral cuando, por un lado, tenía una idea clara sobre la educación sexual, pero por otro lado, estaba encubriendo la pederastía.
Organizaciones de víctimas lo señalaron por proteger a sacerdotes abusadores y trasladarlos a otras parroquias. Para el año 2006 sufrió 26 agresiones en la catedral. Una de ellas fue muy grave, según dijo Rivera. La agresión vino de la activista Julia Klug, quien interceptó la camioneta de Rivera a la salida de la catedral, camioneta en la que viajaba con su señora madre, su chofer y el mismo Norberto. La unidad fue zarandeada y golpeada con piedras escondidas en los puños por varias personas capitaneadas por la señora Klug. Pero ¿quién es Julia Klug? Vale la pena mencionar que Julia es una activista que lucha contra los abusos y discriminación que han sufrido algunos niños por parte de clérigos católicos. Desde hace varios años, la activista ha levantado la voz a favor de estas víctimas y ha puesto de cabeza a la Iglesia Católica en México, además de acusar decenas de veces a Norberto Rivera como cómplice de la pederastía. Pero la mayor interrogante fue un atentado en su propia casa. La tarde del domingo 21 de octubre de 2018, 3 hombres intentaron ingresar a la residencia de Norberto Rivera. Sujetos armados irrumpieron disfrazados de repartidores de paquetería. Su objetivo aparente era robar o atacar directamente al cardenal. No obstante, los escoltas los interceptaron, para posteriormente intercambiar detonaciones. Uno de estos hombres lesionó de muerte al escolta de su casa ubicada en la colonia Florida, en Álvaro Obregón, y después huyeron a bordo de una camioneta color verde. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública. José Javier Hernández, escolta y policía asignado a la seguridad del cardenal, murió al enfrentar a los agresores. La versión oficial apuntó a un intento de asalto planeado. Se habla incluso de un levantón, pues algunas personas especularon un intento de la privación de la libertad frustrado por sus escoltas, pero otros sectores especularon que podía haber un móvil más complejo, posiblemente ligado a los conflictos dentro de la Iglesia o por sus vínculos con temas de dinero, propiedades y redes de poder. Hasta hoy, no hay claridad total sobre el móvil real y el caso no ha sido completamente resuelto judicialmente. El sacerdote Marcelo Pérez Pérez nació el 17 de enero de 1974 en San Andrés Larráinzar, Chiapas. Fue ordenado sacerdote el 6 de abril de 2002 por el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, tras formarse en el seminario de Nuestra Señora de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez. Marcelo Pérez era un sacerdote indígena tzotzil y fue párroco en Chenalhó, Simojovel y posteriormente en la parroquia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. Además de ser fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio y del grupo Pueblo Creyente de Simojovel, buscaba la paz mediante peregrinaciones, diálogos comunitarios y mediación. En 2020 fue nominado al Premio Per Anger de Suecia por su labor en favor de los derechos indígenas. Resistió agresiones previas, pues su casa fue incendiada en 2008 y fue agredido físicamente en 2010. El padre Marcelo fue un defensor activo de los pueblos indígenas y un mediador en conflictos territoriales y entre grupos criminales como en Panteljó, donde intervino entre el grupo El Machete y el clan Los Herrera, enfrentando amenazas desde al menos 2021. Denunció la violencia y la presencia del crimen organizado en comunidades indígenas. Había recibido advertencias de que le habían puesto precio por su cabeza, entre 150,000 y 1,000,000 de pesos. He luchado en contra de las injusticias, luchamos por la paz, en Simojovel le pusieron precio a mi vida, dijo en una entrevista meses antes del ataque. Estaba bajo medidas cautelares de la CIDH desde 2015 por su labor como defensor de derechos humanos. Su compromiso con la justicia social y su papel prominente en la denuncia del crimen organizado lo convirtieron en blanco de ataques. El 20 de octubre de 2024, alrededor de las 8 de la mañana, tras haber oficiado misa en la parroquia de Cuxtital y de San Cristóbal de las Casas, se subió a su camioneta para trasladarse a continuar con celebraciones religiosas cuando, sin previo aviso, 2 hombres encapuchados que viajaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y lo atacaron con un artefacto de fuego, impactándolo en el parabrisas delantero. El padre Marcelo pereció prácticamente en el acto. El 22 de octubre, la Fiscalía de Chiapas detuvo a un presunto autor material, supuestamente miembro del crimen organizado. El funeral se realizó el 21 de octubre y fue llevado a San Andrés Larráinzar, donde fue enterrado. Además recibió un homenaje masivo de fieles tzotziles. Este homicidio conmocionó a la comunidad católica y organizaciones de derechos humanos.
Se exigió una investigación profunda para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales y establecer las razones estructurales que posibilitan estos actos de cobardía. Hasta la fecha, el caso del padre Marcelo Pérez sigue sin esclarecer. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo nació el 10 de noviembre de 1926 en Salvatierra, Guanajuato, México. Se ordenó como sacerdote el 23 de septiembre de 1950 y en 1970 fue nombrado obispo de Tijuana, para finalmente ser creado como cardenal por el Papa Juan Pablo II el 28 de junio de 1991. Posadas Ocampo tuvo una postura conservadora en la Iglesia y defendió valores tradicionales. Era conocido por ser de ideas totalmente arraigadas. Antes de perder la vida, había denunciado la infiltración del narcotráfico en el gobierno mexicano y supuestamente poseía información sobre vínculos entre políticos y cárteles mexicanos, lo que habría motivado amenazas en su contra. También se mencionó que iba a entregar un dossier con pruebas sobre el crimen organizado y su relación con altos funcionarios, lo que se considera un posible detonante del atentado. Era la tarde del 24 de mayo de 1993 cuando el cardenal Posadas Ocampo se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo. El cardenal procedía a recoger a Girolamo Prigione, un prelado italiano de la Iglesia Católica representante de la Santa Sede en México. Alrededor de las 3:45 de la tarde, el cardenal Posadas Ocampo llegó al aeropuerto junto a su chofer en un auto Grand Marquis blanco, pero sin previo aviso fue interceptado en el estacionamiento por un grupo armado. Recibió 14 detonaciones, la mayoría en el asiento trasero del vehículo. Perecieron 7 personas en total, incluyendo al chofer del cardenal y civiles que se encontraban cerca de la triste escena. Las autoridades dijeron en su momento que fue confundido con el narcotraficante Joaquín Guzmán. La versión oficial de la Procuraduría General de la República en 1993 fue que el cardenal fue privado de su vida por error en medio de un enfrentamiento cruzado entre hombres de ambos cárteles, tanto de Sinaloa como de Tijuana. Entre los sospechosos se encontraba Benjamín Arellano, líder del cártel tijuanense, y por supuesto Joaquín Guzmán, que también estaba en ese lugar, lo que complicó los hechos. Sin embargo, la versión del homicidio por confusión ha sido ampliamente debatida, criticada y rechazada por diversas investigaciones periodísticas, eclesiásticas y familiares. El gobierno de Jalisco y la Iglesia han sostenido que fue un homicidio premeditado. La posición del Vaticano y de varios obispos mexicanos es que fue agredido con intención directa. Hubo varios detenidos vinculados al ataque, principalmente hombres que trabajaban para los Arellano Félix. Aunque muchos de los implicados fueron liberados por falta de pruebas, terminaron perdiendo la vida en enfrentamientos posteriormente. En años recientes, la Fiscalía General de la República ha reabierto el caso, pero sin avances visibles. Cabe señalar que la confusión de la que tanto se habló tiene argumentos muy fuertes y válidos, ya que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo llevaba exactamente el mismo auto, color y año, que el auto que el de Joaquín Guzmán y que además también se encontraba estacionado a unos cuantos metros de donde estaba el auto del cardenal. Por lo tanto, se especula la posibilidad de una confusión quedando en el lugar y el momento equivocado. Incluso se dijo que fue la propia gente de Guzmán quien repelió el ataque al cardenal. Han pasado más de 32 años y aún el misterio de su homicidio sigue siendo un caso sin resolver.